En mi vida entera, yo nunca vi a América y en realidad al resto de los países del mundo tan divididos. Están divididos política, racial y económicamente. Cada área en la que puedan pensar. Pero no solo divididos, al punto de la ira y la violencia, incluso matarnos. Nunca he visto esto antes. Mi invitado dice, no es la carne y la sangre. Están viendo lo natural. Mi invitado dice que es un antiguo espíritu demoníaco y que él sabe cómo detener su camino. ¿Alguien interesado en saber cómo? Bueno, hace unos 13 años, Lance y yo desarrollamos una amistad y tú y tu esposa vinieron a Israel conmigo porque yo hablaría en un festival de la nueva era. No sabíamos qué esperar, pero fue una historia de horror. Es la única forma para describirlo. Llovió el día anterior y caminábamos empapados por el lodo y otras personas ahí con drogas y viéndose como normalmente se ven en estos festivales de la nueva era. Así que yo comencé con mi plática y topamos con un espíritu antiguo. Y nosotros dos no nos dimos cuenta hasta que surgió. Lance, ¿cuál fue tu observación de eso? Bueno, primero era como Woodstock. Eso fue lo inusual sobre Sí. eso. ¿Quién espera Woodstock en Israel? Y yo voy contigo y dije, bien, tendremos una linda reunión cristiana en tienda. Entramos a esa tienda y fue la más extraña e informativa experiencia de mi vida porque nunca entendí cómo Pablo predicaba con disturbios ocurriendo. En una iglesia, los sugieres intervienen antes de que se salga de... nunca he estado en disturbios. Tú creaste un disturbio. Comenzaste a hablar y teníamos a los nadadores desnudos atrás en el fondo en el océano. Teníamos gente pintada de la cara y él con sombreros vudú. Era extraño, bastones caminando alrededor maldiciéndonos y luego teníamos gente manifestándose, gritándole a Sid justo a la mitad de su mensaje y lo maldecían, lanzando esas palabras obscenas y estaba parado ahí en shock. No esperaba esto en una reunión y los gritos continuaban y Sid se engancha con una persona que le gritaba cosas y dije, esto es un caos total. Y en medio de eso, uno de los tipos, que claramente no era cristiano, un judío, que estaba a un costado en una toalla viendo todo esto y se sentó y dijo, esperen un segundo. Oye, no sé por qué están todos gritando, pero mi espalda sanó. Y Sid dijo, ¿qué? En medio de todo esto, ¿tu espalda sanó? ¿Alguien más tocado por Dios? Y era sorprendente que la gente te gritaba porque... ahora fueron interrumpidos por un acto sobrenatural y ellos no saben qué decir, te maldecían. Eso funcionó. Ahora este hombre otras personas decían, oye, mi cuello. Y él, bueno, véalo, lo que estuviera pero mal. Lance, lo que tú no sabías y lo que yo no sabía, me fui y pensé, te fallé, Dios, miserablemente. Es que sí, vi la sanidad y unas personas levantaron sus manos. Un montón de ellos eran judíos. Recibieron al Señor, pero yo solo pensé, ¡qué desastre! Siento haberme involucrado. Y volví a casa, y entonces descubrí que un joven fue salvado, quien ahora es el evangelista más influyente, judío mesiánico evangelista en Israel. No sabes lo que Dios hace. Pero Lance, no sabes lo que Dios hace en tu vida, porque de la nada USA Today tiene un artículo. Sí. Ellos dicen que fuiste una de las pocas personas que profetizó que Donald Trump ganaría. Incluso fuiste más allá. Tú hablaste de lo que ocurriría. Él sería como Ciro. Él hará cosas por Estados Unidos que nadie más podría hacer. Él tenía libros bestsellers antes de ganar, diciendo que iba a ganar. ¿Cómo podrías estar seguro de que ganaría? Bueno, eso, creo que la ignorancia es una dicha. Estaba tan enfocado en la batalla por el país y había tal urgencia en mí del resultado de esta cosa. Y tenía gente viendo y diciendo, Lance, ¿por qué destruirías toda la credibilidad de tu ministerio en una predicción política? La gente puede caer. Y dije, oigan, no es una predicción política. Solo digo lo que oigo a Dios decir.
Isaías 45 será el presidente 45. Creo que esto tiene que pasar en el país y creo que la iglesia tiene una opción. Y bueno, mucha gente no sabe esto, pero la victoria que tuvo en el colegio electoral fue basada en un 0.008% del total de votos. Y eso significa que el 0.008% del total de votos mostró en 5 estados inciertos que le daba el colegio electoral. Parecía que barrió el colegio electoral por 300 votos, pero en realidad fue la participación cristiana la que en el último minuto produjo los 0.008 en 5 estados inciertos. En otras palabras, Dios hizo esto por un margen muy fino y un remanente de creyentes. En realidad determinaron el futuro de los Estados Unidos y me dan escalofríos darme cuenta que siempre resulta para nosotros, para el remanente, es lo que hizo la diferencia en Estados Unidos y en el mundo. Lance, tengo que hacerte una pregunta personal. Estás tan involucrado en la arena política ahora. ¿Ha sido esta una pasión durante años? Para nada, yo odio absolutamente la política y era tan ignorante. No te culpo. Yo no, te lo digo, yo soy tan ignorante en política. Tuve una puerta abierta en Washington y a través de las becas de CEDAR hace 5 años quien trabaja con todos los embajadores y quería hacer evangelización global. Y en una cena conocí a la esposa de un gran senador y así... Y le decía, ¿sabe quién sería bueno que se postulara con su esposo en una boleta? Y sugería a alguien que era del otro partido. Y eso fue algo estúpido. Todos me veían fijamente y dije, ¿sabe qué? No sé de qué estoy hablando. No tenía orientación política en absoluto. Soy un avivador. Quiero hablar sobre avivamientos, no sobre luego política. Te encuentras en la torre de Trump con el presidente Trump. Oh, sí. Y decías, Dios, ¿cómo llegué aquí? ¿Él te habló? Fue ridículo. Mira, fue mi segundo viaje ahí. Y ambas veces me sentí incómodo. Pero el segundo viaje fui llevado, imagina esto, fui llevado por uno de los líderes afroamericanos que querían hacer mejores relaciones raciales con Donald Trump. Y cuando estoy ahí, y bueno, la segunda visita, y todos gritan, hay toda esa actividad, y yo decía, pero no, yo no quiero estar en la política, no quiero estar en problemas raciales, solo quiero predicar la Biblia. Y fue cuando el Señor me dijo, solo respondo a tus oraciones. Y fue como un pensamiento claro. Entonces pensé, estoy perdido. Y dije, Señor, ¿cuándo oré para estar involucrado en política presidencial o relaciones raciales complicadas? Y el Señor dijo, cada vez que oras en lenguas, tú me dices que quieres involucrarte en sanar los problemas de la nación y te puse donde puedes hacerlo. Y en ese momento pensé, por Dios, como tú, pues yo creo apasionadamente en orar en el Espíritu. Pero pensé que oraba por otra cosa. Pensé que oraba por apoyo financiero. ¿Quién sabe qué estaba pensando? Oraba por entrar a las torres de Trump. Tú orabas, vénganos tu reino, hacienda, tierra, como en el cielo. Eso es lo que y tú después orabas. de eso, cada vez que oro en lenguas, pienso, no tengo idea a qué me expongo, pero es el plan de Dios. Muy bien. Ahora, tenemos un fenómeno del que todos hablan. Se llama noticias falsas. Tú sabes qué está detrás de este fenómeno. Cuéntanos. Sí. Y veía sé que hay una batalla espiritual con Trump, porque claramente es una batalla espiritual. Y la razón por la que sé esto es porque la manifestación, tú haces el show, es sobrenatural. Si estás en tu sinagoga, todo es normal y Jesús viene y de pronto alguien comienza a gritar y vociferar y maldecir. ¿Sabes que el problema no es el nuevo predicador? El problema es que está pasando una unción y está llevando a la superficie algo escondido. Es como lo que pasó en el Festival de la Nueva Era. Precisamente, era el caos que sucedía debido a la unción. Tú y yo nos vimos y pensamos que algo estaba mal. En realidad fue la evidencia de que el poder de Dios nos visitaba. Pero tú has identificado que hay un espíritu antiguo detrás de esto. Dime sobre ese espíritu. Sí, porque veo estas manifestaciones en la nación, los disturbios raciales, los disturbios de aquello, los disturbios de lo otro, y Berkeley. Estas son manifestaciones de demonios, ¿sí? Son demonios moviendo la carne. Y ¿por qué la gente está tan apasionada ideológicamente tóxica con esto? Y así es como trabaja el espíritu. Es un espíritu de gobierno mundial. Hay principados espirituales, poderes y gobernadores de la oscuridad de este mundo. Este es un gobernador. Es el príncipe detrás del control mental. Y cuando estás en cosas de propaganda alemana, nazi o en comunismo también, ese espíritu trabaja a través del control mental a nivel masivo.
y trabaja para dividir a la gente contra la gente. Y Satanás sabe que si puede poner al pobre contra el rico, hombre contra mujer, joven contra viejo, negro contra blanco, heterosexual, homosexual, mientras más división cree, más poder puede consolidar. Este espíritu es un experto en servir a Lucifer, sembrando división para dividir a la gente, para crear nuevas estructuras de poder. Y por cierto, no solo está en política, está en la historia, está en tu casa, justo en la iglesia, justo en la escuela de tus hijos. Él no discrimina, golpea a todos. Lance, la palabra leviatán significa serpiente torcida, como un cocodrilo o lagarto. Cierto. Dime por qué. Bueno, es referida en Job como una criatura del Nilo, y en realidad sabemos que habla de las especies. Y la forma en que opera es 40% del cocodrilo, son dientes, y eso nos dice que este espíritu está mayormente en la boca. Es mayormente un espíritu comunicativo. Un bocón. Un bocón, sí. Y sus dientes, como un cocodrilo. Cuando un cocodrilo sujeta, sabes que no tiene la habilidad de mover su mandíbula. Así que lo hace. Y ves esto en National Geographic. Lo ves girando como está. Cuando está en el Nilo, esta cosa gira. Este pobre búfalo de agua está siendo atormentado. Lo que hacen ellos es que los dos de ellos a la vez suben y espían. Esa es la clave. Son indetectables. Luego de pronto suben, sujetan un miembro, un punto vulnerable, y hacen el giro de la muerte, hunden sus dientes, y luego giran y usan todo el peso de su cuerpo para arrancar el miembro, y por desmembramiento pueden destruir. Si eso no funciona, giran y jalan abajo hacia el fondo y privan de oxígeno. Y veo eso y digo, 5 veces en la Biblia los espíritus se mencionan como Leviatán y están en el agua. Y Señor, ¿qué dices sobre la operación de esto? Y esta es la verdad muy clara. David dijo siendo rey, todo el día mis enemigos tuercen mis palabras. Son mis enemigos sin una causa. Significa que David tuvo adversarios políticos que aprovechaban lo que él decía para distorsionar su significado, para dividir su administración. ¿Sabes qué? Todos vemos eso pasar en la vida. Yo ni siquiera mencionaré nombres, pero 2 nombres que son gente conocida en el cristianismo. Estuve en una reunión con ellos. Y yo planteé hablé por poco, me senté, y uno de estos 2 se levantó y dijo, tomo lo que cualquiera diga, pero no puedo tomar lo que tú dijiste. Y yo pensaba, ¿qué dije? Estos son líderes nacionales. Y ellos dijeron, no puedes decir que está mal evangelizar a la gente judía. Y pensé, es lo último que yo diría. Y una mujer sentada junto a mí, que ni la conocía, se levantó y dijo, él no dijo eso. Eso fue Leviatán. Exacto. Pero no tiene sentido en absoluto. Exacto. Ahora imagina si él no lo dice. Él habría salido de ahí y pensarlo y decirlo a otra persona en un cuarto cerrado. Oí lo que Sid Roth dijo. Creerías que ellos dirían, él dijo eso, y la división comienza, y el desmembramiento comienza, y así es como trabaja ese espíritu. Cuando este espíritu opera, lo que noté es que ese espíritu se llama el rey sobre los hijos del orgullo en Job, lo que significa que cuando estás bajo su influencia notarás que la gente en realidad está torcida por este espíritu, no están en un momento de aprender. Si tratas de corregirlos, es difícil ganar un argumento que es el por qué tu acercamiento a lidiar con este espíritu debe ser la sabiduría. Por eso nos entrenamos en la materia que tenemos de cómo lidiar con ello. Porque hay 3 niveles de fortaleza en política, en ideología, en religión, desde el Islam al cristianismo. 3 niveles de fortaleza. Y esto no es enseñanza pentecostés. Son los 3 niveles de fortaleza para las corporaciones cuando cambiamos una cultura corporativa. El primer nivel es la opinión. La gente tiene opiniones porque se contagia como virus. Solo se contagian con los medios sociales. El segundo nivel es la creencia. El tercer nivel es la convicción. La más difícil de vencer es el nivel de convicción. Lo que este espíritu hace cuando te atrapa, te mueve casi sobrenaturalmente a una convicción enojada. La gente se vuelve radicalmente convencida que está bien. No es lo que vemos en las noticias falsas. Es lo que digo, eso es lo que digo. Dice, ni siquiera es una opinión, es una convicción. Y la gente está segura de estar bien. Pero el orgullo te hace no enseñable. ¿Y cómo ganas un argumento con eso? Y ese espíritu está haciendo un rompimiento en Estados Unidos. Lo hace en matrimonios, lo hace en negocios e iglesias. Muy bien. Reconocemos a este espíritu.
Lo vemos operar en la vida, en la familia, en la nación, pero ya es suficiente. Averigüemos cómo eliminarlo. Volveremos. Hola, Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Lance, prácticamente dime, ¿cómo funciona esto en una familia, en la nación, o en París, Francia, o donde sea que nos ven? Es fácil de detectar una vez que lo ves, y como la criatura del Nilo, ves esos cocodrilos que flotan, sus ojos sobresalen, y es al momento en que lo ves, se vuelven a hundir, y llegas a un momento, donde estás inundado, Sid, con pensamientos tóxicos que producen ira, enojo, odio y una sensación de violencia hacia alguien o algo, una idea. Sabes que eso no viene del cielo. Sí, claro, pero ¿qué tal si dices, pero hay razones reales para sentir lo que siento? Siempre hay razones. Hay todo, siempre hay razones del por qué pasa. El secreto es que de la nada tú piensas sobre una persona o una cosa y los sentimientos comienzan a surgir, y esa es la parte bajo el agua. Si la puedes detectar, al momento que la detectes, y esto es particularmente importante para los negocios, ministerios, y ambos lo hemos visto, la escena es así. Tienes una relación conflictiva con alguien. Todo lo que se necesita es un incidente, una palabra incorrecta y adiós. Es como si todo lo que pensaste sobre ellos se confirmara, y la verdad, la primera semilla que puso en ti fue una semilla espiritual. Y le digo a la gente esto, que debes poder captar pensamientos tóxicos hacia las relaciones en tu vida. El negocio de Satanás es el romper relaciones. No puedo lidiar necesariamente con todo lo que sucede en el mundo, pero puedo tener autoridad sobre lo que está en mi jardín. Y voy a asegurarme que cualquier sentimiento que tenga hacia la gente a mi alrededor, de atraparlos cuando esos sentimientos salgan, si son negativos, y digo, ¿eres tú, Señor, o fue ese discernimiento? La única vez que tienes algo que es negativo del cielo es un discernimiento de espíritu. Y ese es un ingrediente faltante. Y es el ingrediente faltante, discernir. Jesús sabía, él dijo, el hombre que me traicionará mete conmigo la mano en el plato. Su espíritu se angustió. Eso es muy diferente a tener pensamientos tóxicos que son hostiles y negativos sobre otra persona. Cuando un hombre se vuelve contra su esposa es el comienzo del divorcio. Cuando una mujer se vuelve contra su esposo se pierde el respeto y lleva al divorcio. Cuando un niño se vuelve contra sus padres es el momento que dejan de escuchar a las correcciones. Y este espíritu, una vez que la gente recibe la lección, lo ven, y al momento que lo ves puedes romperlo. Es un pensamiento que debes controlarlo. Pero aquí hay algo que me sorprende. Sé que si lidias con un demonio, tú dices con una voz fuerte, ¡sal! En el nombre de Jesús, te ato. Y tú dices que esto no tendrá ni un efecto en este espíritu. ¿Qué lo tiene? Bien, y ese es el misterio de esto, porque cuando lidias con un gobernador de este nivel, la estrategia más inteligente es dejar que el Señor haga la liberación. Este es un espíritu con quien lo que hacemos es una desconexión emocional. Porque ese espíritu, ves gente que se involucra en una pelea en la calle, será un encuentro escalado contra escalado. Lo que hay que hacer es disminuir, literalmente, debemos ir a un punto de humildad y el amor de Dios, y desconecta el poder que nos enganchó. Y no significa que no vas a volver, como por ejemplo yo lidio con los medios. Constantemente debo hacer lo que Jesús dijo. Él dijo, cuida lo que oyes y cuida cómo oyes. Bueno, ¿cómo puedo hacer esto cuando lidio con temas políticos? Tengo que oír lo que dicen, incluso si es Leviatán. El Señor dijo, cuida cómo lo oyes. No dejes que haya reacción en ti en donde comiences a ser un problema también. Debo poder, en un sentido, debo ver la mentira. Debo amar la voz que me habla y debo cambiarla para descifrar cómo mostrar a la gente lo que en realidad sucede. No puedo quedar atrapado en ese espíritu. Lance, ¿orarías ahora para que la gente opere en ese discernimiento? Necesito este discernimiento porque entramos a un momento en la historia como nunca el mundo ha visto antes. Es un momento prestado, no debería estar ahí. Pero Dios reacomodó las cosas para el destino de Estados Unidos, para evangelizar el mundo. Y necesitamos este discernimiento. Ora por eso ahora. No necesitamos.
Este espíritu de discernimiento, el regalo que la iglesia necesita más. Hablamos de palabras de conocimiento, nos gusta hablar sobre sanidad, profetizar, nos gusta la fe. Pero el discernimiento de espíritus salvará tu vida, porque te protege de las malas asociaciones, te protegerá de ser jalado a una lucha incorrecta en el momento incorrecto. Esta es mi oración. Pido por ti ahora que en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu negocio, en todas tus futuras relaciones, en especial algunos de ustedes, siento el favor de Dios en ustedes, entran en una nueva etapa, deben tener mucho cuidado, porque cuando tienen el favor atraen las oportunidades correctas y las incorrectas. Oro por el discernimiento de espíritus, que disciernas a Leviatán, esa serpiente torcida, cuando trate de producir división entre tú y alguien con quien Dios quiere que camines en acuerdo. Oro en el nombre de Jesús que tengas discernimiento espiritual en las entrañas, que no lo analizarás con la cabeza, pero lo tengas de corazón, como Jesús lo tuvo cuando su espíritu fue perturbado debido a la brecha del pacto en la mesa. Padre, te agradezco que el discernimiento de espíritus opere para entender la clase de espíritu con la que lidiamos, en el nombre de Jesús. Y Jesús lo resumió mejor. El amor nunca, nunca falla.